Vamos a estudiar el libro de Job en el capítulo 6. Respondió Job entonces y dijo: que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? Muge el buey junto a su pasto, se comerá lo desabrido, sin sal habrá gusto en la clara de huevo. Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. ¿Quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? Y que agradara a Dios quebrantarme, que soltare su mano y acabare conmigo. Sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del Santo. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? ¿No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado? El atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas, que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve, que al tiempo del calor son deshechas y al calentarse desaparecen de su lugar. Se apartan de la senda de su rumbo, van menguando y se pierden. Miraron los caminantes de Temán, los caminantes de Saba esperaron en ellas, pero fueron avergonzados por su esperanza, porque vinieron hasta ellas y se hallaron confusos. Ahora ciertamente como ellas sois vosotros, pues habéis visto el tormento y teméis. He dicho yo: traedme y pagad por mí de vuestra hacienda, libradme de la mano del opresor y redimidme del poder de los violentos. Enseñadme y yo callaré, hacedme entender en qué he errado. Cuán eficaces son las palabras rectas, pero ¿qué reprende la censura vuestra? ¿Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? También os arrojáis sobre el huérfano, caváis un hoyo para vuestro amigo. Ahora pues, si queréis, miradme y ved si digo mentira delante de vosotros. Volved ahora y no haya iniquidad. Volved aún a considerar mi justicia en esto. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Padre Santo, amado Dios, que estás en lo alto, en la inmensidad, en el cielo, te damos miles de millones de gracias por esta tarde linda de este santo sábado. No hay ningún lugar donde el alma pueda estar mejor que aquí junto a ti, alabando, glorificando, engrandeciendo el nombre santo tuyo. Jehová, 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 tardo para la ira, grande en la misericordia. Dios, tú jamás tienes por inocente al que es culpable. Perdona nuestro pecado. Lávanos con tu sangre de la cabeza a los pies y llénanos con el Espíritu Santo. Jehová, tu palabra dice: cuanto más darás tú el Espíritu Santo a aquellos que te lo piden. Padre, envía sobre este lugar el Espíritu Santo, que cada persona que oiga el audio, Señor, sea transformada y cambiada en un ser diferente, en un ser nuevo. Avívate en medio de cada vida para salvación. Reprende a Satanás, reprende toda obra infructuosa de la oscuridad. Tu sangre nos cubra, tu sangre nos cubras, que al terminar de escuchar el audio seamos diferentes, Dios mío, como lo hemos empezado, danos el gozo y la paz de la salvación. Ponnos como un sello en tu corazón, Jehová Dios, como una marca en el brazo, que tu amor y tus besos nos duren para siempre. Amén, amén. Dice la santa palabra de Dios aquí en el capítulo 6 del libro de Job. Respondió entonces Job y dijo: Jesús está a la puerta, nuestro corazón se regocija en su venida. No hay nada que anhele más cada cristiano que la venida de Jesús. Deseamos que Jesús venga para irnos a vivir con Él a ese lugar donde no hay llanto, ni dolor, ni tristeza, donde Dios enjugará
toda lágrima de nuestros ojos, pero mientras Jesús viene nos ha dejado un trabajo que hacer, y es alcanzar la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Pero no podemos ser santos si no le conocemos, no le podemos conocer si no le buscamos. La Biblia dice: buscadme mientras pueda ser hallado, llamadme en tanto que estoy cercano. Aún puedo buscar a Dios, aún lo puedo llamar, aún lo puedo conocer, aún me puedo salvar. Cuando venimos a la santa palabra de Dios, como esta tarde, el libro de Job, nuestro pensamiento debe ser siempre que la Biblia no es algo, la Biblia es alguien. Sea que yo escuche un audio, vaya a una prédica o entre a mi lugar secreto y escudriñe la palabra, debo saber que al oír la palabra el que me está hablando es Dios. La Biblia es inspirada por Dios y tiene la única finalidad, hermano, en Cristo, de una relación entre nosotros y Él. Dios nos hizo a su imagen, nos imaginó y a su semejanza para que nosotros tuviéramos una intimidad con Él, para que nosotros tratáramos con Él de una forma personal, con una base, y esa base es el amor, ese amor que Él habla a través de la oración Shemai en el Antiguo Testamento y resumida en el Nuevo, de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, fuerza, mente. Dice la palabra acá que Job es un hombre que no es judío, es un oriental y es un hombre muy rico, pero es temeroso de Dios. Dios mismo habla sobre él con palabras que muchos quisiéramos oír, que el Señor se refiriera a nosotros. Dice el libro de Job al comenzar: dicho por la misma boca de Dios como era Job, dice Jehová, has considerado a mi siervo Job, en el 1:8, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un día Satanás viene a presentarse delante de Dios y Dios le dice que de dónde ha venido, y él dice que de andar la tierra y de estar por ella. Y Dios le rodea la tierra y andar por ella, dice el 1:7 del libro de Job. Y luego Job reta a Dios a que toque a Job, porque Job dice: no te sirve de balde, le has cercado todo, pero tócalo a ver si no. Job escupe a Dios, es lo que esperaba Satanás que Job hiciera, a ver si no blasfema contra ti en tu misma presencia, dice el 1:11. Dios permite que Satanás haga todo lo que quiera, pero no le quite la vida a Job. Así que Satanás entra como león rugiente a devorarle todo, devora sus bienes, devora a sus hijos y aún su salud. Es un momento bien duro para Job, pero Job, después de pasar por todo esto, lo único que hace es levantarse en el 1:20, rasgar su manto, rasurar su cabeza, postrarse a tierra y adorar a Dios. Adorarlo aún con el dolor que tiene adentro, de que desnudo salió del vientre de la madre y desnudo volverá allá. Y dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Vienen los amigos de Job y es el tiempo de la tribulación muy duro. Entonces los amigos entran en palabras que parecen verdaderas, pero que con relación a Job no lo son. Dios no está tratando a Job como paga su pecado en lo que está viviendo Job, sino que es un reto entre Satanás y Dios. Job no lo sabe, y lo que está haciendo Dios es fortalecer a Job y probar que le conoce hasta el punto de ser probado por el fuego y salir como oro, ¿no? Sin derretirse, sin destruirse ni apartarse del Señor. Entonces responde Job a sus amigos que le acusan y dice en el 6:2: o que pesasen juntamente mi queja y mi tormento y se alzasen igualmente en balanza. Job tiene una queja que corresponde al tormento. Somos humanos y es natural que hagamos una reacción ante una acción.
Es uno de las características de la célula viva que compone al hombre, y es la irritabilidad y es la respuesta a un estímulo. Y Job ha sido tratado muy duramente. En abrir y cerrar de ojos no está su casa, no están sus bienes, no están sus hijos, no está su ganado, todo lo que él ha tenido, y no está ni su salud, porque aún su salud se ha perdido, le ha salido una sarna sobre su cuerpo. Tiene derecho a quejarse y poner en balanza tanto lo que ha sido, como dice, el tormento, y al otro lado la queja. Cuando venimos a los pies del Señor aprendimos una lección, y comienza esa lección aún con la misma Biblia. La Biblia no es algo, es alguien, es Dios. Y el primer capítulo de la Biblia, el verso 1, quizás alguna vez hemos intentado leer la Biblia en un año, así que nos hemos leído todos los capítulos de la Biblia, pero en este caso, al comenzar o en cualquier momento, va a ser difícil que no hayamos leído el primer capítulo, el verso primero del primer capítulo. Entonces dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios hizo todas las cosas, hizo el cielo, hizo la tierra y todo lo que hinche el universo. O sea, dentro de los cielos hizo el sol, las lumbreras, en la tierra los animales, las plantas, el agua, los mares, los alimentos, y por supuesto también al hombre. O sea, Dios hizo todas las cosas. Job es un hombre que no es judío, no tiene la Biblia, no tiene la Torá, pero busca de Dios, y la palabra de Dios es muy justa y muy clara. Dice: busca a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. La palabra dice también: nadie va a Dios y Él lo echa fuera. Cualquier persona puede ir a Dios y Dios no la echa fuera. La palabra también dice que Dios no hace acepción de personas. Nadie que va a Él lo echa fuera. Dios está dispuesto a salvar a toda lengua, raza, nación. Del libro de Job aprendemos muchas cosas, pero una que es preciosa es justamente esa, ¿no? Que Dios no hace acepción de personas, que todos nosotros somos importantes delante de la presencia de Dios. O sea, cualquier persona, y ahí vemos a Job. Job no es de los judíos, y al Dios hablar de Job, habla sin hacer acepción de personas. Dice: has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él. O sea, Dios no está diciendo: has considerado a mi siervo Job entre los que son judíos, sino entre toda la humanidad. Has considerado, lo igual a judíos, a todos. Incluso en otras partes de la Biblia donde Dios habla de tener su ira o de tener su castigo, Dios usa a Job como uno de los importantes, ¿no? Dios dice: es que aunque viniera Job, yo no voy a cambiar de opinión, ¿no? Yo no voy a cambiar de opinión. Yo quiero que mires un momento el libro de Deuteronomio, es parte del Pentateuco, y leas el capítulo 10, el verso 17. Dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace, dice la palabra claro, acepción de personas. Dios no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Y luego lo parafrasea un poco más en el Deuteronomio 10:18, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. O sea, y amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Dios no hace acepción de personas. Pero una prueba indubitable de eso es como pone a Job. Dios le pregunta a Satanás de dónde viene, ahí en el capítulo 1, y Satanás habla claro de andar por la tierra, de rodear la tierra y de andar por ella. O sea, por todos los lugares, sean judíos y no judíos, Satanás andaba por todos esos lugares.
Y Jehová en el capítulo 1, el verso 8 del libro de Job, Jehová dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? O sea, en toda la tierra, incluyendo judíos y hombres del común, como era Job, que era un oriental, no era un judío, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, Dios saca a Job por encima de todo. Entonces dice: oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento. Dios entrega a Job a que Satanás lo zarandee sin límite hasta su propia carne, pero no permite que le quite la vida, ¿no? Le quita los hijos, le quita todo, pero la vida no se la quita. Entonces, al pesar en balanza, es lógico que Job se pueda quejar. Volvemos a que Dios nos dice del Génesis 1:1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer? Dios puede hacer todas las cosas y todas las hace bien. O sea, todo lo que Dios hace es perfecto, lo hace bien. Y cuando miramos a Dios haciendo todas las cosas y siendo tan omnipotente, que todo lo puede, omnipresente, que está en todos lugares, omnisciente, entonces lo conocemos, porque una cosa es la teoría, esa es la teoría: Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. ¿Habrá algo imposible para Dios? Esa es la teoría. Pero la práctica en el conocer a Dios es la que tiene Job. Aún en todo eso, Job rasura su cabeza, se arrodilla y adora a Jehová. No entiendo nada, diría Job. Estoy confundido completamente y atribulado en dolor tremendo. No sé qué he hecho contra Dios. Puedo hablar y decirle todas mis quejas, pero sigo pegado de él. No voy a hacer lo que le dice la mujer en uno de los versículos: maldice a Dios y muérete. No voy a hacer eso, ¿no? No voy a apartarme de Dios, porque lo conozco. De Dios recibimos, como dice Job, lo bueno y lo difícil. Cuando una persona no conoce a Dios, entonces lo, como juzga a Dios, dice: porque Dios hace esto, porque me hace aquello, y se involucra con Dios, solo cree que el pasar por esta vida es pasarla bien y ya. Y resulta que Dios no ve como vemos nosotros. Dios es Jehová, el que ve el presente continuo, el que está en el pasado, en el futuro y en el presente. Y entonces Dios sabe lo que nosotros vamos a vivir después y lo que hemos vivido antes, pero sobre todo conoce lo que es el fin del hombre, que el hombre puede ir a una patria celestial que Él ha creado, preciosa y linda, donde no entrará el pecado, y tampoco la muerte, ni el dolor, ni la enfermedad, donde ya no lloraremos. Pero si rechaza ese lugar, va a ir a un lugar de tinieblas y de horror, y que para ir a un lugar u otro, el hombre tiene que confiar en Dios y conocerlo, hasta que Dios forma al hombre a través del dolor. La Biblia dice que el que ha sufrido acabó con el pecado, ha roto con el pecado, ya no tiene trato con el pecado. El sufrimiento hace eso, pero en el que busca a Dios hay sufrimiento que endurece, que hace que la gente odie a Dios, se aparte de Él, se enoje y termine en el infierno. Pero el sufrimiento puesto en la seguridad de que el que está obrando en nosotros es Dios. Haga como quiera, como dice Job: Dios da, Dios quita, haga como quiera. Sus amigos lo juzgan de su queja y demás, y tratan de encontrar justificar a Dios, como si Dios necesitara justificarse en que Job es un pecador. Entonces entran en la mentira y en el error, decir cosas que no son. Eso es delicado. Dios nos ha hablado a través del Sermón del Monte, el Señor Jesucristo. Cuando declaramos que Jesús es el Señor de nuestra vida para ser salvos, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, cuando declaras con tu boca que Jesús es el Señor,
Entonces lo primero que tienes que entender es que si Él es el Señor, son sus palabras y lo que Él dice, lo que yo debo obedecer. Derribo el argumento y la altivez y hago lo que el Señor dice en su palabra. Y en ese sermón del monte que el Señor es tan claro para que nosotros lo pongamos por obra. Dios habla de juzgar a los demás, dice San Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. O sea, Dios nos habla de ser juzgados y ser medidos con el juicio con que medimos a las otras personas. Dice, porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano, no echas a ver la viga que está en tu propio ojo. ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Dios es muy claro en esta palabra, nos manda a no juzgar porque tal vez, y lo más seguro es que el juicio que hagamos sea errado y equivocado. Los amigos de Job hacen un juicio sobre él acusándolo de que él ha hecho pecado porque Dios es justo y lo que le está pasando debe tener la razón de ser del pecado de Job. Y no, Dios era mostrándole a Satanás que Job era un hombre tan apartado del mal, tan temeroso de Dios, que aún en medio de que Dios no le diera nada y si lo atribulara y lo hiciera sufrir, Job iba a seguir íntegro para con Dios, de adorarle y amar a Dios en la obediencia de lo que Job conocía de Dios. Cuando miramos la palabra, vamos también a Corintios y Dios habla de que nosotros tenemos litigios o pleitos ante los incrédulos. En el Primera de Corintios, en el capítulo 5, dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Si o no sabes que los santos han de juzgar al mundo, o sea, todos los cristianos que terminen en el cielo estarán en ese juicio sobre los demás. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuanto más las cosas de esta vida? El apóstol Pablo, al escribir a los Corintios, pareciera que estuviera contradiciendo el sermón del monte de que no juzguemos, diciéndonos que somos incapaces de juzgar las cosas pequeñas. Pero es que la Biblia es un todo. El que escribe el Evangelio según San Mateo en el Sermón del Monte que estamos leyendo es el mismo que es Dios a través de Mateo, uno de sus discípulos, y aquí a través del apóstol Pablo, uno de sus discípulos también, es el que escribe que somos dignos de juzgar. El juicio solo lo puede hacer Dios, pero al hacernos cristianos, Cristo es el que vive en nosotros y el juicio lo hace Dios, o sea, ya no nosotros, porque nosotros derribamos el argumento y la altivez, nos postramos delante del Señor y hablamos lo que el Señor dice en su palabra y no lo que a nosotros se nos ocurre. Y aún el juicio sobre las personas no lo hacemos nosotros, sino el Espíritu a través de nosotros, y Él es el que nos guía a decir lo que es correcto y lo que no. ¿De quién depende que el juicio, lo que digamos o no digamos, sea verdad o no lo sea? Depende de ti, de mí. Un día vamos a estar delante del Señor y vamos a dar cuentas cuando somos capaces de hacer juicios sin oración, sin que el Espíritu Santo esté en nuestra vida y Jesús sea nuestro Señor. Y entonces entramos en juicios estilo estos hombres, solo con su carne y lo que ven y sin ninguna oración ni ninguna búsqueda de Dios para saber qué es lo que Dios estaba haciendo en Job, porque igual que Dios trata con Job, hubiera tratado con ellos si ellos lo hubieran buscado, pero no lo buscan, sino que es una actitud completamente contraria a la voluntad de Dios. Dice, respondió entonces Job y dijo, que pesasen juntamente mi queja y mi tormento, y se alzarían igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas, o sea, es demasiado el dolor y la queja es válida para Job.
quizás no lo sea para ti, pero sí para Job. Y un hombre igual a Job allí en la Biblia o parecido a Job. Y este hombre es Moisés. Moisés llega un momento en que le dice a Dios que lo borre a él, a Moisés, del libro de la vida y ponga al pueblo de Israel. El clamor de Moisés es delicado. Dios podía instantáneamente borrar a Moisés y borrar al mismo pueblo de Israel, pero Dios no lo hace, porque el corazón de Moisés, como dice la Biblia, es un hombre manso, es un hombre que siempre está en la presencia de Dios y siente como Dios siente. Entonces, al expresar que fuera borrado él y puesto el pueblo de Israel, había en su corazón sinceridad y verdad. Pero otra persona le dice a Dios eso y no sé cómo termina. Un hombre estira la mano y sostiene el arca y cae muerto. David come aún el pan de la proposición, se lo lleva y le da a los que están con él y no mueren. O sea, las condiciones de las situaciones del corazón solo las conoce Dios. Y cuando vivimos en el Espíritu, pues hablamos lo que es de Dios y lo que es conforme a la voluntad de Dios. Dice la palabra, porque las saetas del Todopoderoso están en mí. Dios había permitido que Satanás zarandeara a Job como quisiera, y era verdad, esas saetas estaban sobre Job. Job no las alega a los enemigos ni las alega a los ángeles caídos, porque tampoco puede hacer nada Satanás que Dios no quisiera. Por eso cuando Herodes le dice al Señor Jesús, tú no sabes que yo puedo soltarte o pues seguir aquí, y Jesús le dice, tú no estarías sobre mí si Dios no quisiera. Cuando conocemos a Dios como Job, sabemos que todo lo que pasa, Él lo tiene en su mano y que su voluntad es buena. Siempre Dios es bueno. Dios es bueno y es justo, es misericordioso y haga como quiera, como dice Job. Dios da, Dios quita, haz como quieras. Dice la palabra acá que las saetas del Todopoderoso están en él y el veneno de esas saetas, porque eran destrucción, acabar lo que estaba haciendo Satanás. Bebe mi espíritu, o sea, esa copa Dios decidió que Job se la bebiera y Job se la bebe, ¿no? Y terrores de Dios me combaten. Cuando hablamos de beber, como acá, dice, cuyo veneno bebe mi espíritu, recordamos al Señor Jesús. Señor Jesús está en la tierra como hombre, pero sabía por el tipo de oración ya pasado, aunque en él fueron creadas todas las cosas y él es desde el comienzo del mundo, cuando decide venir a la tierra deja su deidad y viene como hombre, igual que nosotros, pero en ese tiempo de estar en la tierra, lo que más hacía el Señor era levantarse de madrugada y buscar al Padre y orar. En ese orar, el Padre le había mostrado lo que iba a vivir, ¿no? Pablo dice en las cartas, Dios ya me ha mostrado que voy a ser puesto en sacrificio. Él sabía lo que le iba a pasar, no porque fuera Dios, sino porque ha pasado, me refiero a Pablo, tiempo en oración y sabía lo que Dios iba a hacer. El Señor Jesús está en calidad de hombre en la tierra y también en ese pasar en oración sabía que la copa que se iba a beber, de cargar con el pecado de toda la humanidad y tal contradicción de pecadores y tal dolor cual nadie lo ha sufrido, y el Señor más, porque el sufrimiento del Señor es sin culpa, o sea, el Señor no debía nada, era injusticia tras injusticia, maldad sobre maldad que le hicieron al Señor, y Él no abrió su boca porque venía eso a morir por nosotros en la cruz, pero igual hace oración porque está como hombre, dice al Padre que si es posible pase de él esa copa, pero que no se haga la voluntad de Jesús, sino la voluntad del Padre. Y al final se hace la voluntad del Padre y el Señor se bebe esa copa amarga, como habla Quijote también, el veneno bebe mi espíritu y terrores de Dios me combaten. Cuando el Señor Jesús muere en la cruz, siente ese terror. Quizá algunos de nosotros hemos sentido ataques de pánico. Esos ataques de pánico, las sensaciones de que uno va a morir y nada lo puede librar. Aún llega a pensar que Dios no lo va a librar y va a morir, son ataques de pánico terribles.
a esos terrores de muertes que se refiere Job y que el Señor Jesús también siente en la cruz al decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesús siente que el Padre lo ha soltado y Job habla de que se ha bebido el veneno de las saetas de Jehová. Dice, cuyo veneno bebe mi espíritu y terrores de Dios me combaten. O sea, hay terrores en el corazón de Job. ¿Qué aprendemos de esta palabra? Demasiado. Aprendemos que nadie va a ir al cielo si no es santo, y santidad es Él. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Que para tener fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, hay que leer la palabra de Dios y ponerla por obra, entender que los pensamientos y las palabras de Dios son tan ajenas a nuestra carne, a nuestros deseos, a nuestra concupiscencia, y que si declaramos que Jesús es el Señor, justo todos esos pensamientos y todas esas ideas y todos esos deseos de nuestra carne quedan desaparecidos, son llevados cautivos, y ahora el que gobierna en nuestra vida es el Señor Jesús a plenitud, o sea, Él es el que gobierna nuestra vida. Y eso es lo que pasa en Job. Era un hombre temeroso de Dios porque a pesar de no estudiar la Torá ni ser judío, la palabra dice en Jeremías 31:33, yo les escribiré mis leyes en su mente y corazón. Dios, viendo la actitud de Job, le despertaba la palabra, porque la palabra es Dios mismo dentro del corazón de Job. Y Job tenía una fe que en ese momento es probada, y es una fe que pasa por el fuego y sale como el oro, ¿no? Sin derretirse. Dice, ¿acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Acaso se quejaría Job? Estos lo acusan de un montón de cosas, pero Job se queja con razón. Lo que está pasando, esa guerra que está sucediendo de Satanás, haber sido, permitió que Satanás los zarandeara y no entender por qué Dios lo permitía. Era una guerra en el universo que Job no veía ni entendía, pero que sí le daba derecho a quejarse, a hacer una queja que no podía entender qué estaba pasando y no por ello estar en pecado. ¿Acaso gime, dice el asno montés junto a la hierba? El asno gime cuando no hay hierba, y muge el buey junto al pasto, muge cuando no hay pasto. Se comerá alguien lo desabrido, habrá gusto en la clara de huevo. O sea, todo lo que le está pasando a Job, él dice, tiene que tener una respuesta, y la respuesta es todo ese dolor que expresa Job, que sus amigos no lo hacen más suave, no le dan ninguna posibilidad, sino que lo apretan más, lo llevan más al dolor y a la angustia. Dice la palabra, las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. O sea, cosas que uno, no, esto jamás pasaré, y allí pasé. Jesús está en la puerta. La Biblia dice que llegará un momento en el Apocalipsis en que los hombres buscarán la muerte y no la encontrarán. Quizás llegáramos a momentos de tribulación tremendos, nacidos de nuestro amor por el Señor, y es un honor sufrir por la causa de Cristo. Pero lo que anuncia la Biblia que sucederá y los hombres que lo padecerán, no será por la causa de Cristo, sino más bien por la soberbia y la altivez contra Dios. Entonces, el mismo diablo, a quien primero le sirvieron y a quien se arrollaron, se volverá lo que él es, el enemigo que vino a matar, robar y destruir, y llevará al hombre a tal dolores que el hombre buscará la muerte y no la hallará. Hoy es día de salvación. Dios quiere que volvamos el rostro a Él. Es imposible entender las cosas de Dios si no leemos la Biblia. Y es imposible entender las cosas de Dios mientras queramos irnos contra Él y ganar contra la verdad de lo que dice la palabra. O sea, la palabra dice cosas y tú dices otras, la sociedad dice otras,
la herencia que tienes en tu cuerpo, dice otras, y tu propia naturaleza soberbia y altiva, dice otras. Intentar meter un cuadrado en un círculo es imposible, y es imposible que la carne y el espíritu se entiendan. La Biblia misma dice eso, ¿no? Los que son en la carne, lo que es en la carne, no puede agradar a lo que es en el espíritu, y lo mismo viceversa, ¿no? O sea, ni el espíritu ni la carne son iguales, dice en el 8 de Romanos, en el verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, más vosotros, dice la palabra, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él. Las cosas de la carne no tienen nada que ver con las cosas del Espíritu. Y cuando hablamos de las cosas de la carne, no solo son las cosas sexuales, sino todas las opiniones que vota la carne y las opiniones que vota el espíritu. La carne es codiciosa, la carne es gullienta, la carne es perezosa, la carne es dormilona, la carne es soberbia, la carne es sabionda, es astuta, es muchas cosas, y todas esas cosas son contra el espíritu. Y no se puede agradar a Dios cuando vivimos en la carne. Ocuparse de la carne es muerte. Pronto el Señor estará aquí y ya es tarde. Todo el tiempo fuimos enemigos del Espíritu Santo en todos los conceptos de la vida. Vamos a sacar cositas así sueltas de la palabra, como para en el lenguaje común hacer en plastilina lo que el Señor nos está tratando de decir en esta tarde. Sacaremos así cualquier cosa de la santa palabra, linda, preciosa palabra de Dios. Así que la palabra dice ahí en el capítulo 6, en el verso 24 del Evangelio según San Mateo, se parte del Sermón del Monte: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Eso dice la palabra, que no se puede servir a dos señores, porque se amará a uno y se odiará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea, Dios es el Señor, Dios es el Señor. Pero si los bienes materiales, las riquezas de este mundo son el Señor, entonces o sirvo al uno o sirvo al otro, pero no puedo servir a los dos a la vez. Esa es la teoría. Ahora vamos en la práctica. En la práctica, tu vida es acumular tesoros que te den la seguridad para un futuro. Entonces aparece el Señor y te dice que no te preocupes por el día de mañana, porque el día de mañana tendrá su propio afán, que basta a este día su propio mal, y tú no quieres pensar así. Tú tal vez en tu hablar a la gente le dices con palabras sobre ti, sobre tu familiar, sobre tu papá, sobre tu mamá, o sobre tu hermano o tu amigo: es que mi amigo ya puede casarse o ya puede hacer una vida porque ya tiene una seguridad económica, tiene tal vez cesantías, un trabajo estable. Y sin darte cuenta, eres un enemigo de Dios, porque el Espíritu dice otra cosa. Una persona está lista para casarse cuando tiene necesidad en la carne de casarse. La Biblia dice que es mejor casarse que estarse quemando. Quizás si eres hombre, aún tienes un versículo más: es que no es bueno que el hombre esté solo. La Biblia no dice, cásate cuando tengas una estabilidad económica, un trabajo fijo, cesantías y cosas, ve, cásate. La Biblia dice, es mejor casarse que estarse quemando.
La Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo, sino que tiene que casarse. Todas tus palabras y todo lo que tú dices es contrario a la voluntad de Dios. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida en esta tierra. Es el primer mandamiento con promesa. Y así que tú vienes y dices que honrar al padre y la madre es irnos contra la palabra de Dios, que si tu papá y tu mamá son católicos y son idolatras, tú debes llevarles la cuerda o seguirles lo que ellos dicen, porque eso es honrar al padre y la madre. Pero antes del mandamiento quinto, que es honra a tu padre y a tu madre, existe Dios. Y la Biblia dice, amarás a Dios, en resumen de los 4 primeros mandamientos, con todo tu corazón, alma, fuerza, mente. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te postrarás. Y si alguno te invita, dice el Antiguo Testamento, a servir otros dioses, saca la espada y mátalo. Entonces tu interpretación de la Biblia es completamente errada. La Biblia dice que si alguien que llamándose hermano es inmoral o vuelve atrás o trae otra doctrina, con aquel ni te sientes a comer. Tú dices que estás dando testimonio y que vas a ganar esa alma y sabes en tu corazón que no te importa ni tu propia alma, pero mientes contra la verdad y mantienes tu argumento y tu altivez. ¿Qué tienen en común? Dice la palabra, la luz y la oscuridad. Nosotros vamos a un trabajo para obtener un dinero y les compartimos el Evangelio no solo con las palabras, sino con nuestra forma de vivir, porque el Evangelio es vida, es real, es Cristo quien vive a través de nosotros, se lo mostramos a las personas. Pero no nos unimos en yugo desigual con los incrédulos, no andan dos juntos si no están de acuerdo, dice la palabra. Todos esos versículos de la Biblia son tergiversados por el hombre que no busca de Dios ni hace la voluntad de Dios. Y una palabra que es aún más grande, y es que en tu corazón te sientes victorioso y llegas a cambiar tanto por tu argumento y tu altivez y tu soberbia la palabra de Dios, que la vuelves ya blasfemia. Entonces en tu corazón una persona está triunfando porque tiene un dinero, un trabajo y está estable. Hay una palabra en la Biblia que había un hombre allí y este hombre dice que le ha ido muy bien y tiene muchos graneros. Obviamente hablamos de trabajo duro, que es cultivar la tierra, sembrar, cosechar, bueno, un trabajo muy duro, y el hombre ya tiene llenos sus graneros de todo lo que ha cultivado, trabajado, cosechado. Así que el hombre se sienta y piensa que va a derribar ese granero y va a hacer uno más grande. Y va a trabajar duro y llenar el otro granero. Y cuando ya tenga todo el trabajo hecho, entonces le dirá a su alma, come y bebe y regocíjate. Esa es la versión de todos los impíos y es la tuya también. Así que tienes una seguridad puesta en tu argumento y tu altivez. Debió ser así tu abuelito, tu abuelita, tu papá, tu mamá, tus familiares o el entorno donde tú has sido criado. Quizás eres chino o japonés y entonces la base es hacer dinero y demás. Ellos aún te juzgarían a ti porque ellos trabajan sin cesar, trabajan tanto que en una fábrica no hay baños, la gente usa pañales desechables especiales para no gastar tiempo ni en ir a orinar, ni festejar, ni nada. Ellos, aún la filosofía de ellos es más altiva y más soberbia que la tuya, el argumento y la altivez.
Y el Señor opina diferente. Resulta que el Señor aparece delante de este cultivador y trabajador y el hombre no es solo un buen trabajador y no es solamente un buen sembrador y un buen cultivador, sino que también es un buen organizador, también un buen ahorrador, un contador, como así, un auxiliar contable de sus propios bienes. Así que el hombre hasta planea tumbar el granero y hacer uno más grande y luego sí aplicar también descanso, ¿no? Come, bebe y regocíjate. Y viene el Señor Jesús y le dice, buen chico, ¿no? Buen chico, estás sobrando bien. No, no, hermano, tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, como dice Isaías 55. Como está lejos el oriente del occidente, son tus pensamientos de lejos de los de Dios. Dios le dice necio, una palabra que es dura y tremenda. Esta noche me entregarás tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? O sea, ¿creíste que esto era la vida? ¿Qué le vale al hombre ganar esta vida? Es el Señor Jesús. ¿De qué vale todos estos cuentos que tú le echas a la gente y con los que yugas las personas si al final vas a perder la vida eterna? Tienes que volver a la palabra. Tienes que saber que darás cuenta de toda palabra que tú dices y sobre todo que de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que tienes arraigado en tu corazón, tienes que nacer de nuevo. Si edificamos un hijo y lo edificamos en función de un mañana, yo tengo un hijo y quizás sea el ejemplo claro para que todos acá lo usen de bandera para criticarme a mí, ¿no? Mira los errores cometidos en este hijo que tú tienes, porque este hijo no es perseverante en ninguna cosa y podía tener tantas cosas. Yo lloro por eso, no por lo que tú dices, sino porque al fin algunas de las cosas que le he sembrado a Isaac, algunos la han hecho tutubiar. Que mal enseñamos a Isaac en la vida es que buscara a Dios, que huyera del pecado y de la maldad. Eso es lo único importante. Si perdía en un colegio, ni siquiera entrábamos en una discusión, solo decíamos, borre eso, mañana es otro día y empezamos en otro lado. Aún llegó momentos de la vida en que estrelló un carro porque se ha dormido. Entonces, el carro quedó, inicialmente lo reportaron como pérdida total, pero pues Dios lo recuperó. Pero a su momento yo dije, ¿qué importa el carro? ¿Qué importa nada? ¿Qué importa un trabajo si vas a perder allá el alma? Sal de ahí. Si tú hubieras estado al lado de José, el penúltimo hijo de Jacob, y fueras el consejero, un familiar cercano, entonces José hubiera dicho, pues pasa que en ese trabajo esa mujer me está acosando sexualmente. Tú el consejo que le habrías dado es, pues igual no es tu culpa y el patrón la deja sola y donde tú no le cumplas, pues vas a acabar mal. Acepta lo que ella dice y entonces a diferencia de que José sale corriendo de esta mujer y de la maldad, huye de la fornicación, José seguiría ahí y habría perdido el alma, tal vez no lo hubiesen descubierto, pero José acaba hasta acusado por esta mujer con mentiras, por no dormir con ella, en una cárcel. Mira, consejero de maldad y de impiedad, guárdate tus consejos para ti mismo, dástelos a todo el que quieres perder en esta vida. Pero ven al Señor y recuerda que el Señor te dice, un día voy a llamarte a cuentas. Y de todas esas palabras inútiles que han sembrado tanto error y guiado tantos caminos de error, darás cuenta. Estudie para que sea alguien en la vida. Si eso dice la Biblia dice al terminar Eclesiastés, el rey Salomón, y los muchos libros son un fastidión. Si la palabra, los muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne, todo eso es vano.
ay, mire, tiene que hacer tal cosa y tal otra, ¿según quién, hermano? Y tú te dices cristiano. Tu consejo llevado solo a la maldad y a la impiedad, vuelve a la palabra. Fíjate en que no está en tu corazón y que si algún día le dices a alguien, tal vez en un velorio, en un entierro, ay, pues lo que importa es Dios, ya es tarde, hermano, en Cristo. Ya es tarde. Dice la palabra que si te pegan en una mejilla, ofrece la otra. Y que si te obligan a cargar una milla, ve dos. Tú dices, si alguien te hace alguna, hazle dos, aunque no lo mande Dios. Y ese argumento y esa altivez, estos son solo cosas sacadas hacia el azar en una rápida mirada a la palabra santa y buena, pero son montones de cosas en que tú te levantas contra el Señor. Una cosa piensa Dios y otra piensas tú. Y esto es soberbia tan grande que tú llegas hasta aconsejar a los que son de Dios. Qué cosa tan terrible. Y un día darás cuenta, hermano, porque está cercano ese día terrible. Todo el soberbio gritará y llorará en aquella hora por su soberbia y su altivez. Toda palabra que salga de tu boca, juicio y demás, sea guiada por la palabra de Dios, el Espíritu Santo y lo que Dios dice en su palabra. Si lo que dices no está en la Biblia, cállatelo. Vete a tu casa y sácalo de tu alma. Pídele al Señor que te cubra con la sangre que Él derramó en la cruz y que te dé el Espíritu para que hables verdad y no seas parte de Satanás y de su obra. Dice la palabra acá, las cosas que mi alma ni quería tocar son ahora mi alimento. Quien me diera en el 6:8 que viniese mi petición y que me otorgase Dios mi anhelo. ¿Cómo sería el dolor de Job? Que Job quiere morir. Igual sucede con el profeta Elías. Después de toda la persecución que le hace Jezabel, esa maldita hija de príncipes, como dice la palabra. Entonces el profeta Elías llega a querer morir. No quiero más, no quiero más, quiero irme con mi Dios. No soy mejor que mis padres, dice Elías. Igual dice aquí Job, ¿no? Quien me diera que viniese mi petición, que me otorgase Dios lo que anhelo, y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo, o sea, que terminara ya, no sabes el sufrimiento puesto en alguien que no debe nada, hermano. En cambio, tú sí sabes de sufrimiento en alguien que sí debe las cosas, hermano. Hay una diferencia allí. Dice Job, sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua. O sea, era duro lo que Job está, pero no maldice a Dios ni escupe a Dios, solo pide misericordia, como el Señor Jesús antes de ir a la cruz. Si es posible, pasa de mí este cáliz. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? No es así, ni aún mismo me puedo valer, que todo auxilio me ha faltado. Pero pon atención, en medio de todo lo que Job vive, no pierde el norte, como tampoco lo pierde Abraham, ni nadie, Dios mío, que ha sido tratado por el Señor, porque yo sé en quién he creído, dice Job, y aunque Él me matare, dice, en Él esperaré, aunque Él me matare, en Él esperaré. O sea, Job, en medio de toda su tribulación, no echa manos de la ayuda de sus amigos. O sea, Job no vive toda esa tribulación y sale a refugiarse en su tía, en su abuela, en su hermano, en su primo. No, no se refugia en Jehová. Increíblemente, tú tienes toda clase de refugio, pero nunca Dios. Te refugias hasta en tu contorno, en tu entorno, perdón. Te refugias en quizá si coses en coser, si cocinas en cocinar, si estudias en estudiar, en las personas, en tu dinero, en no sé, en comer, en comprar, no sé cuál sea tu refugio. Pero Job encuentra su refugio y su queja solamente a Jehová.
Dice la palabra, el atribulado es consolado por su compañero. Aún el que abandona el temor del omnipotente, o sea, aún ese que es un impío y un malvado, viene y lo consuela. Pero a los cristianos Dios no nos da eso, porque no quiere eso en nuestra vida. Cuando estás en el taller del maestro, estás solo, porque tienes que ir a Él. Es el Señor el que es tu consolador. Dice, pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve. O sea, si está congelado el mar o el río, pues no sabes que está ahí, están encubiertos. Pero cuando pronto aparece el calor, son deshechas y desaparecen, y al calentarse desaparecen de su lugar, se apartan de la senda de su rumbo y van menguando y se pierden. Al final se las absorbe la tierra. Dice, así miraron los caminantes de Temán, los caminantes de Saba, esperaron en ellas, en esos torrentes que cuando vino el sol desaparecieron y fueron avergonzados. Como la sed es la necesidad del hombre, el agua, y creer que está allí en un torrente que al salir el sol desaparece. Se desapareció la esperanza. No hay esperanza en nadie. Cuando somos de Dios sabemos que la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra esperanza es Dios. Un día los discípulos llegan a lugares a predicar el evangelio y hacen milagros, Dios a través de ellos, de sanidad. La gente quiere tributarlos como si fueran dioses, hacen guirnaldas y quieren alabarlos, y ellos rasgan sus vestiduras. Adora a Dios. Cuando soy un impío, parte de ser un impío es querer que la gente busque en mí su salida. Podemos bendecir al que Dios quiera que bendigamos, pero si el Señor te está tratando duro, nos hacemos al lado, porque no tenemos nada que hacer allí, hermano, en Cristo. Dice la palabra, miraron y ahora ciertamente como ellos sois vosotros, pues has visto el tormento y teméis. O sea, los que están alrededor de Job veían aún las llagas de él y tal vez dirían, uy, qué horror todo esto. Si miramos a esos hombres con relación a Dios, su actitud y sus cosas puestas por Dios en oración, he orado y Dios me puso el sentir por Job, pues estuviera bien. Pero si es un sentir nacido de la carne, pues está mal. Ayudar a alguien cuando Dios dice que no lo ayudes es un pecado. Y no ayudarlo cuando Dios dice que lo ayudes, pues también es un pecado. Jesús es el Señor, tenemos que hacer lo que Él dice, no lo que a nosotros se nos ocurre. Nuevamente el Señor nos habla eso. Dice, y alguien tenía que vender al Señor Jesucristo y porque era parte de la profecía, pero pues Judas escogió hacerlo él y mejor le hubiera sido no haber nacido. Pero hizo la voluntad de Dios, pero haciendo él la voluntad de Dios, no era justamente él quien la tenía que ser, podía ser cualquiera, pero la hizo él. De malas por él, igual tú. Cuando te metes donde tú no cabes por creer que eres bueno, y bueno solo hay uno y es Dios. Y cuando te metes donde Dios te manda y haces un acto de bondad y es Dios quien hace que hagas ese acto, no le robas para nada la gloria a Dios y nadie queda sometido a ti ni esclavizado a ti. La única honra y la única gloria es para Dios, es el que merece ser loado y engrandecido, porque Él es el bueno, porque las cosas son suyas, porque Él es el que murió en la cruz, porque Él merece la honra, la gloria, la adoración. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Dice, ahora ciertamente así sois vosotros, os he dicho, Job, y en la parte que el Señor nos decía un poco más atrás,
Y es que Job es un hombre tan conforme al corazón de Dios que no busca ayuda en nadie, sino en Dios. Su lamento está en Dios. Dice que estos hombres vienen solo para atormentarlo, pero no los ha buscado. Job no sale en busca de sus amiguitos o de quien le solucione sus problemas, y aquí lo aclara, ¿no? Os he dicho yo, les dice Job, ¿acaso yo les dije, traedme y pagad por mí de vuestra hacienda? Yo les dije que me dieran algo, me trajeran algo. Libradme de la mano del opresor, mire todo lo que me está pasando, venga, ayúdeme, no, redímame del poder de los violentos, porque como hubo también entre los ataques de Satanás para destruir a Job, gente que llegó y acabó con los lugares. ¿Acaso Job corrió y dijo, venga, defiéndame, deme de lo de su hacienda, o líbreme del opresor? O les dice, ¿acaso yo hice eso? Enseñadme y yo callaré. Job es un hombre conforme al corazón de Dios. Y un hombre conforme al corazón de Dios pone su mirada en Dios. Hay cosas que hace el Señor, trae personas que nos bendigan, que nos ayuden, pero ten la claridad que las trajo el Señor, no que tú las buscaste a través de tu quejarte y demás por allá en los lugares o las cosas. Tú dirás, Job se quejaba en su espacio, porque le derrumbaron sus casas, pero la tierra seguía ahí, sobre su misma tierra se quejaba. La gente vino a mirar qué estaba pasando con él, pero él no fue a llorar allá a la casa de ellos y a decir lo que les estaba pasando. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y tu último recurso, increíblemente, es pedir. La Biblia dice, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Y lo último que haces es eso, buscar a Dios, llamar a su puerta, leer su palabra, suplicar su favor. Buscas todo favor humano, toda forma de sacar adelante tu vida, la de tus hijos, todo, pero nunca el favor de Dios, y no en las gentes que son de Dios, sino en Dios mismo. Job no busca a sus compañeros, sus compañeros no eran de Dios, sí eran de Dios, mira todo lo que ellos argumentan de Dios, pero la tribulación de Job era de él con Dios. A Dios es que va Job y a Dios va el que es justo. Señor sabrá qué está haciendo conmigo. Y si acaso yo fui, les pedí algo, o os he dicho yo, traedme y pagad de vuestra hacienda, o dicen el 6, 22 y 23, libradme de la mano del opresor, o redímeme del poder de los violentos. Enséñame, dice Job, y yo callaré. Hacerme entender en qué he errado, porque todo lo que ellos han dicho son suposiciones y mentiras. Cuán eficaces son las palabras rectas, cuán eficaz es decir lo que es la verdad basada en oración y basada en la Biblia, hermano. Lo que dice la palabra es eficaz para dos cosas cuando estamos en un tiempo tan final como este: para completar la hoja de condenación de alguien que sepa que hubo profeta y que hubo alguien que está al lado que habló verdad. O sea, para salvación, que es las que más deseamos, que las personas corran al arrepentimiento y a la salvación. Cuán eficaces son las palabras rectas, pero ¿qué reprende la censura vuestra? ¿Qué censuraban ellos? ¿Qué reprendían las palabras? La desesperación de Job. ¿Qué es lo que tú hablas, hermano? Lo que está contrario a la voluntad de Dios. Estamos en tiempo de fin. ¿De qué tú hablas en este tiempo? Esta persona salió victoriosa, la ves escrita en el libro de la vida y la ves partiendo con el Señor, o te ha mostrado el Señor una visión de aquella persona entre los vestidos con vestiduras blancas allá y cantando alabanzas por la eternidad. De resto, cierra tu boca, porque todo lo que tú llamas bueno, hasta tu propia vida, quizá el Señor la llama mala y perdida y está pronto a llamar a cuentas. Arrepiéntete. Dile al Señor que entre en tu vida y que realmente seas de Él y de Él recibas lo bueno y lo difícil. Dice también: os arrojáis sobre el huérfano a destruir. En ese aspecto hay algo en nuestra vida, y es nuestro hijo era un huérfano, lo han dejado abandonado, y eso es ser un huérfano de 2 días de nacido en un hospital. Y tú te has ido contra ese huérfano, te igualaste a nosotros.
Es duro y el Señor por eso habla, incluso resumiendo la religión de alguno, es ayudar a los huérfanos y a los viudas en las necesidades. Tú puedes ser huérfano de dos maneras, y una es que se hayan muerto tus papás y que sin papá y mamá, pero tengas familia y tengas hogar. Pero la Biblia hace hincapié en un versículo, dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, ser huérfano porque tu papá y tu mamá te abandonen es otra cosa. La Biblia dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo Jehová me recogerá. Eres tan absurdo en tu vida que aún te has echado contra el huérfano. Nunca puedes juzgar a una persona a no ser que tu juicio sea en el Espíritu de Dios, en oración, en clamor, en lágrimas. Tú no sabes ni lo que viven las personas para que te metas con ellas, hermano, y menos cuando es huérfano. Dice la palabra acá, y caváis un hoyo para vuestro amigo, como el que cava el hoyo para que caiga el otro, pero al final caerás tú en ese hoyo. Solo encerrar, mentir, destruir. Venir a una iglesia, algunos a solo aportar destrucción. Escuchar la palabra, irse contra ella y hacer todo para que la iglesia caiga. No caemos, hermano, en Cristo. Aunque un ejército combata contra nosotros, tú vienes contra nosotros con espada, lanza y jabalina. Mas nosotros vamos contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Siempre y a toda persona que se ha cruzado en nuestra vida, le hemos compartido una palabra de salvación para que termine en el cielo. No podemos llamar bueno lo que tú llamas bueno, ni malo lo que tú llamas malo, porque todos tus pensamientos y tus acciones están fuera del contexto de la Biblia, y la Biblia es Dios, y servimos es a Dios y a nadie más. Ahora, pues si queréis, miradme y ved si digo mentira delante de vosotros, dice Job. Volver ahora y no haya iniquidad, volver aún a considerar mi justicia en esto. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Padre Jehová, te damos gracias por la palabra de esta tarde. Pedimos que cada uno que escuche el audio la ponga, Dios mío, por obra. Destruye toda obra infructuosa de la oscuridad y de las tinieblas. Ponnos como un sello en tu corazón, como una marca en el brazo, que tu amor y tus besos, Jehová Dios, nos duren para siempre. Amén.